Hola, muy buenas exóticos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy reaccionando a suscriptores, capítulo 2. Ya vamos por el 2, qué guay. Sobre todo, la gente que queráis que vuestro vídeo salga aquí, queréis enseñarme vuestro pedazo de montaje, tenéis muchas dudas sobre el montaje, tenéis algún fallo, no lo sé. Lo que vosotros veis, enviármelo a este correo electrónico que os dejo aquí y de paso suscribiros. Y hoy hay una cosa muy chula. Aparte de serpientes del maíz, unos terrenos muy grandes para crías, pogonas también hay algo, pero hay ranas Pac-Man. Muchas veces se mantienen fatal y se hacen muchas cagadas con las ranas Pac-Man. Y en este vídeo de hoy, analizando terrenos de suscriptores, justamente me han enviado uno y vamos a analizarlo perfectamente para no tener esos fallos. Vamos a empezar. Y sobre todo, suscríbete, si no, no seguiremos haciendo este tipo de material. Hasta ahora. Bueno, pues estamos ya por aquí. Estáis viendo un terrario para pogonas. Yo no lo he visto. Vamos a ver lo que me dice. Me lo envía Estefanía Chan. Tengo aquí el mensaje y me pone: hola Sergio, envío el terrario que ahora lo tengo a mi pogona. Yo hice el montaje a la izquierda con zona caliente. Le tengo bombilla cerámica, termostato y la luz uva. Ahora todo esto lo vamos a analizar un poco. Veo alguna cosita, algún pequeño fallo bajo mi punto de vista. Ahora lo analizamos todo bien. Y la zona fresca donde está el higrómetro, ¿vale? Eso es la zona derecha, ¿vale? Del terrario. El sustrato usa fibra de coco y me pone: lo único que no he logrado es cómo mantener la humedad correcta. Saludos. Bueno, antes de nada, gracias Estefanía Chan por enviarme tu terrario. Tiene buena pinta, no me lo he visto todavía. Vamos a verlo en directo. Bueno, mientras que yo lo analizo. Y vamos a ver. Yo veo aquí una cosa, por ejemplo. El tema del uva aquí en el centro. A ver. ¿Veis aquí? Está muy centrado el uva. Yo esto veo ahí la luz de calor cerámica, ¿vale? Eso te lo vamos a explicar. Yo haría una cosa. A ver, vamos a ver. Vamos a hacerlo más pequeño para que lo veamos. Es un pequeño vídeo, creo. A ver. Vale. Vale, pues mirad. Vamos a dar un momento a la pausa. Vale, pues vamos a echar un momento para atrás. Aquí, que se ve perfecto. Aquí, como estáis viendo, la luz de uva está en el centro, ¿vale? Yo no soy nunca de poner más o menos céntrico, ¿eh? No está centro-centro, pero casi en el centro, ¿vale? Yo nunca pongo las luces en el centro de los terrarios. Ya lo sabéis, los que sigáis el canal, si sois nuevos, pues vamos a aprenderlo esto. Es mejor ponerlo en el lado, en uno de los dos lados, el que elijamos, pero siempre, por ejemplo, yo en este caso, yo haría un par de cambios, porque estoy viendo, me ha dicho el tema de la humedad y veo un par de cosas que pueden influir en este tema, ¿vale? Y es la luz cerámica que tienes aquí arriba, que luego creo que a ver, supongo que se verá bien, que es esta raya negra que veis arriba del todo. Yo lo que haría es coger la luz uva y ponerla lo más pegada a la izquierda posible, ¿vale? Vamos a poner que lo vamos a poner todo en el lado izquierdo, ¿vale? Al lado de la luz cerámica. ¿Qué hacemos con esto? Que la pogona, cuando vaya a solearse, se asolee y aparte ya tome el uva. Eso por un lado. Porque si no, es como que en un lado tiene que ponerse en el calor y el uva le queda muy lejos, y a la inversa. Es mejor tenérselo todo junto. Yo siempre lo tengo todo junto. Una vez que se asoleen, pues ya cogen lo que es el calor y cogen la radiación uva que necesitamos. Eso por un lado, lo ponemos todo a la izquierda. Pero, a ver, seguimos. Esta hamaca de aquí, la que tienes aquí a la izquierda, yo la cambiaría a la derecha, ¿vale? Y esta cueva la pondría en el lado que está la hamaca. Y ahora te digo el porqué. Vale, vamos a ver un momento el vídeo otra vez. Vale, aquí estoy viendo. Aquí, vale. Aquí veo una cosa. Aquí veo tema de humedades, vamos a ir y ahora seguimos corrigiendo el otro. Aquí el cuenco este de agua es demasiado grande, ¿vale? Bajo mi punto de vista, mucha gente no le pone directamente recipientes de agua. Yo soy siempre de ponerle, pero uno mucho más chiquitito. Aquí seguramente cabrá medio litro de agua, por decir algo, pero hay bastante cantidad de agua.
espero que sea para el agua, por lo que veo en la imagen, yo creo que sí, o a lo mejor es para poner la comida. Si no es, si es así, si es para el agua, no le pongas agua. Poner un recipiente mucho más chiquitito y será mucho mejor, ¿vale? Para el tema de humedad. Puede ser que con el calor que hay dentro, si pones un recipiente tan grande con agua, la humedad se te va a disparar y no necesitamos humedades tan altas. Una pagona de estas con una humedad ambiental de 30 a 40% tiene más que suficiente. Si le añadimos esto, te va a subir a un 60-70% seguramente con el calor que hay dentro, porque ya sabéis que es un animal desértico y puede estar perfectamente en la zona caliente a unos 40 grados, ¿vale? Pues entonces lo que haremos es quitar ese recipiente y ponérselo mucho más pequeño y ponerlo en la zona fría siempre, ¿vale? Nunca lo pongáis en la zona caliente, porque si no la humedad se va a disparar mucho más, ¿vale? Seguimos viendo. Vale. Aquí veo la temperatura, perfecto. La verdad que el terreno es muy chulo, está muy guapo, muy grande, espacioso, muy bien para el tema de una pogona. Siempre un terrario de estas dimensiones. Este terrario seguramente, no me ponen las dimensiones, pero seguramente que mida 1,20 m perfectamente. A ojo, ya por tantos años con terrarios, pero sí que es un terrario de 1,20 m, incluso yo diría que algo más, ¿vale? Me lo dejas abajo en el comentario, a ver cuánto mide. Pero ya os digo yo que es grande. Vale. Mira, pues esto, mira, Estefanía. Vale, aquí. Voy a parar. Muy chula la pogona, por cierto, muy bonita. El sustrato. Este sustrato, otro problema para el tema de humedades. Si aquí cae agua... mira, aquí veo un cuenco. Ostras, es que no lo veo bien, claro. Es que al final me tengo que improvisar mucho. Yo aquí veo agua. Veo agua. Y aquí seguramente que sea para poner la comida. Si yo, es que aquí veo agua, por lo que me deja ver aquí a través del programa que lo estoy haciendo, ahí tienes el problema. La luz de uva está muy cerca de eso y hace que se evapore. Aparte el sustrato también te va a retener bastante agua. Y luego el tema del calor de la bombilla, que tampoco está muy lejos. Ahí tienes el problema. Un recipiente de mucho menos. Un típico cuenco de estos de barro, chiquitito. Lo pones en la zona derecha del todo, porque hemos dicho que ahora te voy a decir cómo tienes que poner las luces. Pero lo pones todo a la izquierda, ¿vale? Del todo, al máximo. Para hacer gradientes. Así hacemos los gradientes. Vale, seguimos. Vale, pues aquí está tu pogona. Veo que tiene sitios para trepar, al lado de las uñas. Perfecto. Y a ver, mira, pues aquí. Vale, aquí estamos viendo la luz cerámica. Pues al lado de esta luz cerámica, la dejas una separación, no la pongas muy cerca porque esa emite bastante calor y si no, no va a ser que te la pete la de uva. Pones la luz de uva pues al lado de ella, pero con una separación prudencial para que no te la pete, para que no te coja demasiada temperatura. Esta hamaca de aquí la sacamos, ya te voy a decir el porqué, ¿vale? Sacas esta hamaca de aquí y pones la cueva que tienes como si fuera de roca, la pones en esta zona. Lo que hacemos con eso, que esas rocas, ese tipo de material, te va a absorber el calor, te va a mantener mejor la temperatura en esa zona. Aquí el calor, digamos que se está perdiendo en todo el terrario. Yo siempre pongo alguna placa, digamos, de pizarra o de lo que sea, y lo uso para ponerla, ¿vale? Para que les dé el calor y se aguante. Si no lo pones así, estamos perdiendo muchísimo calor. Pues pone la roca y esto lo ponemos al otro lado del terrario. Y entonces, a ver, vamos a seguir un poquito para adelante. Ahí veo que tienes el termostato perfecto, la luz visual perfecta. Aquí a ver, un momento, aquí veo que tiene las piedras van muy bien, también para el tema del calor, y aparte he visto que la distancia de uva abajo, tienes que mirar en el fabricante la distancia que te dice, porque seguramente que este terrario haga más de 60 centímetros de alto. Yo siempre me estoy metiendo en sí, porque no sé medidas, pero a ojo, ¿vale? Y entonces el fabricante a lo mejor te dice, el uva hace, digamos, efecto, para decirlo de una manera fácil,
al reptil a una distancia, a lo mejor 20 centímetros. Si tú tienes 60 centímetros desde la bombilla al suelo, es como si no le tuvieras el uva. Eso tenerlo siempre en cuenta la gente que tiene reptiles. Este tipo de las rocas yo supongo que las has puesto para que él se asolee ahí y también para quitar los centímetros que hay de distancia. Pero por eso te digo que pongas en ese lado, pongas la cueva y así sabemos que la temperatura y el uva le va a dar bien porque es mucho más alta y va a tener una zona donde el animal pueda asolearse perfectamente. Y luego el tema del sustrato. El sustrato fibra de coco yo ni lo veo bien ni lo veo mal, ¿vale? Yo sí que es verdad que usaría otro tipo de arena ya cuando es un animal adulto, como es este, que se apelmace mucho más, que no tengas luego problemas de impactación, porque esto, si depende, si le echas grillos o lo que sea, comerá sustrato de este. Al final, bueno, es algo natural, dentro de lo que cabe no es un sustrato que sea de los malos, porque es más que nada vegetal, y tampoco sería, no hay que ser tan tiquismiquis en el tema, pero sí que es verdad que retiene muchísimo la humedad, se ensucia muchas veces y se moja un poco, se ensucian mucho los reptiles, y sobre todo eso, más que nada lo que veo es por tema de las humedades y eso, si le pones un sustrato más seco, si quieres me dices abajo, yo te digo algún sustrato que puedes usar, algún tipo de arena de miga, por ejemplo, que se usa en la obra, eso se moja y luego una vez que se seca se queda como una piedra y para limpiar y todo va muy bien. Yo te doy como consejo, no está mal hecho, no está mal montado para nada, me gusta mucho el terrario y me gusta mucho el espacio, como lo tienes hecho, le tienes higrómetro, le tienes termómetro, termostato, le tienes todo lo que se necesita, que así es como se tiene que tener una pogona. Y a ver, seguimos viendo el vídeo. Bueno, aquí veo una luz LED, un visual perfecto. Eh, Está puesta un poco trasera. Si la pusieras centrar, pues poner más centrada, pero ya es por dar buena información. Si la centras mejor, hará mucho mejor luz visual, mejor centrada que no tan para atrás, pero tampoco está mal hecho. Ya veo que tiene el terreno mucha luz, o sea que yo más que nada lo que haría es eso, juntar las dos bombillas, ponerlas mucho más juntas y hacer el cambio de la cueva a la izquierda y la otra a la derecha. O sea, es una pasada, el LED que tienes es muy grande. Y yo creo que con eso, a ver, yo queda un poquito de vídeo. Yo creo que así, como te digo, juntando las dos luces aquí a la izquierda, yo creo que vas a ganar muchísimo. El animal va a estar mucho mejor también. Como te he dicho, cuando se vaya a solear ya toma todo, lo hace todo a la vez y siempre va a ser mucho mejor para él. Y nada, me gusta mucho, la verdad que puedes poner algún tronquito más si quieres para que tenga un poco más de espacio para que el animal pueda trepar algo más, eh, hacer algún tronco un poco grande, pero por lo general se has acabado. Me gusta mucho, ¿vale? O sea, me gusta muchísimo lo que te he dicho a lo largo del vídeo. Si lo quieres hacer, hazlo. Y yo creo que vas a tener esas pequeñas cosas que tienes, yo creo que las vas a mejorar y el animal va a estar mucho mejor. Vamos al siguiente. Bueno, pues ya estamos aquí con otro montaje, en este caso otra vez de pogonas. Aquí veo alguna cosita, ahora vamos a explicarlo un poco. Ace Music me dice: buenas, te mando mi terrario con una pogona joven, que creo que es nominal, ahora la intentaremos mirar, ahora te diré, va a ser un poco difícil, pero bueno, intentaremos decírtelo. El terrario lo hice de un acuario que tenía de 125 litros, es bastante grande. El fondo lo hice a mano, con espuma, un saludo, vale. Vamos a analizar un poquito el terrario en sí. Eh, Aquí la luz roja, ya sabéis que yo de las luces rojas no soy nada partidario. Lo que pasa que aquí sí que es verdad que lo está usando para el día. Dentro de lo que cabe, si es para el día, aún. Una luz roja para animales que son por la noche, digamos para mantener temperaturas que dicen para que el animal no le molesta la luz, no sé qué. Hay un montón de estudios sobre las luces rojas de zoológicos, gente que ha mantenido muchos años animales con este tipo de luz y les crea muchísimo estrés
porque porque esa visual son capaces muchos de los reptiles de apreciarlo, y es como si durmiéramos todo el día nosotros con una luz cuando es de noche, ¿vale? Aparte de crear problemas de cataratas y de un montón de cosas, de patologías. Estoy hablando por la noche, ¿vale? Cuando se te funda esta luz, compra color que esta, una luz que imita calor, pero de luz visual normal, blanca, ¿vale? Y las rojas, a partir de ahora, nunca más compré de color roja, porque como os digo, son completamente obsoletas. Tengo un vídeo hablando sobre ellas y me podría expandir mucho más, pero no lo voy a hacer aquí en este vídeo. Para dar el calor tiene suficiente. Aquí igual, yo esta luz las tiene bastante cerquita. El terrario es grande, tampoco es excesivamente grande, pero está bastante bien. Yo lo que haría es juntar esta luz un poquito más, de manera que la de luva, juntarla un poquito más, cambiar un poquito la ubicación y ponerlas más a la esquina, siempre contra más, como hemos hablado en el anterior, contra más acorralada, digamos, tengamos la luz, mejor, porque así podemos hacer los gradientes que necesitamos. Si no, muy difícil mantener los gradientes en un sitio así. Y luego, a ver, veo el cuenco aquí para echarle de comer, perfecto. Veo de sustrato, no sé qué tipo de sustrato, me parece fibra de coco. Igual que lo que digo siempre, no está mal hecho. La fibra de coco, pues bueno, lo que he dicho en el otro montaje, está bien, pero si podéis poner algún tipo de arena que se apelmace, que sea más desértica, mucho mejor. Y aparte luego para comer y todo. Veo que tienes una luz visual, o sea, una luz LED, perfecto, para visual, muy importante. Y yo aquí lo único que te puedo decir, para mejorar un poquito la estética del terrario, aquí la espuma la has hecho, no la has hecho hasta arriba del todo. Yo lo que cogería un bote de espuma de poliuretano que lo puedes comprar en cualquier sitio, ya la has hecho aparte, acabarlo hasta arriba del todo, texturizarlo bien, darle una capa, por ejemplo de cemento, dos, las que tú veas, ¿vale? Que endurezca y pintarlo un poquito para que se vea más acabado. Esta parte de aquí arriba es como si fuera una cornisa, digamos, pero se ve como cortada y no sé, y al final pues es eso, queda como, no queda del todo acabado. Más que nada es algo estético. Si no, lo que también puedes hacer es poner como una especie de tronco, ¿vale? Algún tronco de punta a punta para no tener que hacer todo lo que es volver a pintar y todo eso, y hacerlo como si fuera la parte de arriba de un acantilado, por darle algún nombre, y que te quede esto más que nada tapado, bajo mi punto de vista, para que te quede un poquito más estético. Y la verdad que poquita cosa más. Poner algún tipo más de ramas, algún tronco grande, para darle más espacio, para que el animal tenga más enriquecimiento ambiental. Y a ver, vamos a ver alguna foto más. Vale, desde aquí igual se ve lo que te digo. Las luces un poquito más juntas. Este tipo de roca lo pones más a la izquierda. Algún tronco y lo que te he dicho, la parte de arriba, si la puedes mejorar. Y a ver, vamos a ver el animal. Va a ser difícil. Pues este animal, a ver si hago un primer plano. Sí, yo lo veo también nominal. No es un leatherback, no la veo hipo. Es que las uñas no se las llevo a ver bien. No sé si son blancas. Si es blanca, es una hipo, ¿vale? En principio puede ser nominal, pero ya sabéis, la genética que expresa el animal, este animal puede ser portador, yo que sé, de Weeblies, de cualquier otro gen que puede ser muy interesante, pero no lo expresa, pero sí que lo lleva adentro, por eso se dice het, ¿vale? A lo mejor es het Weeblies, no sé, nunca se sabe. Para saberlo, o te lo dice la persona que te lo vendió, que te digan los padres que eran, o si no directamente hasta que no críes y veas las generaciones no sabrás si es portadora de algún gen en especial. Yo lo que veo aquí, veo los pinchos muy marcados, o sea, no es, digamos, nominal. Los colores, en la naturaleza también vemos colores, por ejemplo, anaranjados, rojos, amarillos, y es nominal igual. Y como te digo, a ver, creo que hay una foto más.
Sí, en principio yo lo veo nominal. Lo único que no le ve bien son las uñas, ni ampliando, que es lo único visual que podríamos ver en esta pogona. Si las tiene blancas, pues sería una hipo, ¿vale? Si ves que no tiene, que si son negras, pues nada. En principio es nominal, tendrías que esperar a criarla o que te dijera la persona que te ha vendido qué genética tiene. Vamos para otra. Pues aquí tenemos Francama Gallicama. Me dice, hola Sergio, te envío varios de mis terrarios que tengo para distintos animales. Aquí me envía, aquí está la de la rana Pac-Man, que creo que será la miniatura. Vamos a empezar con este montaje. Me dice que es para serpientes del maíz. La verdad que espacio tienen un montón. Vamos a analizarlas un poco. Me gusta mucho. El montaje en sí es sencillo, pero muy limpio. Al final buscamos eso también, el tema de que sea práctico y que sea grande para los animales. Aquí veo pues planta artificial, está bien, si no también suben mucho las humedades, estamos hablando de animales semidesérticos, desérticos, zonas áridas. Vemos roca para que se escondan, perfecto. Luego veo un cuenco, aquí lo veo, a ver, voy a hacerlo un poco grande. El cuenco del agua lo veo un pelín grande, excesivamente grande, no lo sé, desde aquí lo que yo puedo apreciar. Pero por lo demás, lo veo bien. Podrías poner algo más de rama, naturalizar un poquito más el fondo, algo más de roca, para que se puedan esconder, pero es por decirte cositas, por decir algo. El tema de la luz fluorescente, bueno, la luz está de LED por dentro, pues bueno, el cable está dentro, tengo un poquito de cuidado, ya sabes, ya sé que esta luz no emite nada de calor, son luces que se suelen vender en bazares chinos, ¿vale? Para acuarios, sé que no emiten calor, yo he tenido de esas, por eso lo sé. Y bien, le da la luminosidad. A lo mejor necesitarías mejor un fluorescente un poquito más largo, pero bueno, no lo veo mal, lo veo perfecto. No sé cómo le emites el calor, supongo que le pones manta térmica por debajo. Aquí luego está el tema del uva, aunque son animales que verdaderamente nadie les pone. Yo por ejemplo sí que les tenía un uva. Siempre que los animales, si le pones uva, siempre va a ser mucho mejor para ellos, pero bueno, esto ya lo dejo a manos de cada persona lo que quiera hacer. Pero me gustan mucho los dos terrarios. El de abajo veo con sustrato, a ver, un momento. Lo que os digo, mira, aquí lo veo mejor. A ver, voy a ampliar aquí, voy a bajar. Vale. Este está... eh, me gusta más este de abajo, quiero decir, porque tiene más cosas, tiene más escondites. El cuenco del agua lo veo excesivamente grande. No sé lo grande que es la serpiente. Cuando son para temas de mudar y eso va bien, que se metan muchas veces, o si tienen ácaros, que eso ya lo podemos explicar en otro capítulo. Pero esto te puede subir mucho la humedad relativa de este terrario, porque hay muchísimos, es muy grande, demasiada agua. Yo le pondría un cuenco un poquito más bajito, con menos agua, ¿vale? Siempre tienen que tener agua las serpientes beben agua, aparte también sacan de la presa, pero siempre veo que tiene respiraderos a la derecha, perfecto, ¿vale? Es que no me gusta, está bien, pueden naturalizarlo más como si fuera el ambiente de su hábitat, pero en sí los dos terrarios están perfectos, o sea, yo no les veo ninguna pega, no puedo decir algo que diga, ostras, esto está muy mal hecho, lo que sea, le veo la ventilación también en la parte de arriba, luego el sistema de seguridad en las puertas para que no se puedan abrir, perfecto, ¿vale? Eso es otra, las serpientes del maíz, cuando son pequeñas sobre todo, son unas grandes escapistas, y de grandes también. No es la primera vez que se me escapa a mí una serpiente de estas. Vamos a ver, creo que hay una foto donde mantiene ella o él las serpientes del maíz pequeñas. Vale, que es esta de aquí. Pues igual esto es un tupper. Veo que le tiene un listón hecho como... Tiene como un pequeño espacio con sustrato, una piedra, una rama. Va muy bien el tema de ramas para que se sacan la muda.
La cueva es indispensable, ¿vale? Estas serpientes, digamos que necesitan una cueva, son tímidas. Ahora voy a hacerlo así. El cuenco del agua, perfecto. Si es más pequeño, dependiendo, esto está bien. Este es el cuenco que yo te digo que le pongas allí. Como más bajito, como el típico que se para hacer postres o cosas así, pues yo le pondría este igual. Y bueno, pues mira, aquí hay una idea de cómo se tiene que mantener una serpiente del maíz cuando es pequeñita, pues sería perfecto. El sustrato este, no sé qué, de qué será, tiene que ser virutas de algún tipo de, espero que no sea de pino, será de haya, no lo sé. A mí me gusta mucho el aspen, ya lo dije en otro vídeo, me gusta mucho el aspen, pero no quiero decir que este esté mal, tampoco sé qué viruta es. Aquí también se le podría poner el papel pues sin ningún tipo de colorante. Me refiero porque se usa mucho el tema de papel de periódico y eso suelta tinta. Cuidadito con eso, ¿vale? Cuidadito con la tinta. eh, Mejor una servilleta, bueno, servitoalla, se dice en muchos países, servilleta blanca, ¿vale? De cocina. Esa mejor, sin ningún tipo de tintes. Pero perfecto. Sí, sí, me gusta. Supongo que en la parte más o menos de la mitad del terrario para atrás tendrá una manta térmica por fuera y que mantenga las temperaturas que necesita esta serpiente. O sea que por ahí perfecto. Vamos a ver dos más. Vemos uno de una pogona, creo que me ha enviado. Y luego hay otro ya al final, el de las ranas Pac-Man. Pues sí, aquí tenemos el de las pogonas. Pues eso es un terrario alto, bastante alto por lo que veo, bastante grande también. Veo un HID, veo luz luminosa, o sea, igual que la que usa con las Panther Office, ¿veis? Este tipo de LED, perfecto. Al final necesitamos la luminosidad y eso que el HID da bastante luz, calor y el UVA lo da todo, esto es 3 por 1. Yo aquí por decir, para mejorarlo. Las repisas estas están perfectas, pero son repisas un poco altas. El animal, desde ahí, seguramente que salte, ten cuidado, que no se te vaya a caer, se vaya a caer desde arriba, abajo, se puede hacer, parece que no, son duros, pero se pegan golpes y pueden causarse traumatismos, patas, eso hay que tener cuidado. Yo pondría algún tipo de tronco bastante grande que se apoyara en esta repisa y que el animal pueda subir y bajar con más facilidad, ¿vale? Veo que apuntas, el foco apunta, no lo tienes, digamos, en recto, sino apunta y mete todo el terrario. Te queda muy poco margen en la parte esta derecha, donde debajo del foco sería la zona de menos calor. Y bueno, lo veo un poco justo por eso, porque también necesita una zona más, menos, digamos, más cálida, ¿vale? No tan caliente. Eh, pues entonces yo lo que haría es poner ese foco más recto o que la luz que emite de alguna manera bajarla y que focalice más en un sitio no tan céntrico en el terrario. Mete mucho la luz en el centro y ahí luego para hacer los gradientes es muy difícil. Tendrás que intentar poner esa luz que focalice más en una zona en concreto, pero no en el centro, más en la derecha o a la izquierda, donde tú quieras hacerlo, y poner alguna ramita y poquito más. Todo lo demás lo veo súper bien. El sustrato ya lo hemos hablado, cada uno que use lo que crea conveniente, siempre y cuando no sea nocivo para vuestra pogona. Veo que le tienes puesto como una especie de césped artificial, por decirlo de alguna manera, en la zona de la comida. Supongo que lo haces para el tema del sustrato, para que no se alimente con el sustrato a la hora de comer, que no coman sustrato. Está muy bien pensado. Ellos comen aquí lo que son las verduras y todo eso. Si se le cae, como lo tienen muy bien delimitado, si se cae aquí algo de verdura, lo comen y no ingieren el sustrato. Eso está bien pensado y está muy bien, pues nada, organizado. Y nada, perfecto. O sea, no tengo nada que decir.
sobre esto, más que nada la luz, poner algo más de tronco para que tengan más espacios y sobre todo los de arriba que no se te vayan a caer y poco más. Vamos al siguiente terreno que me has enviado. Pues el siguiente es esto, un terrario, bueno, son dobles, ¿vale? Están pegados, pero están separados, de rana Pac-Man. Esto, aquí hay un debate súper largo, no lo voy a extender mucho, pero sí que os voy a dar un consejo. Este montaje a mí me parece muy bueno, ¿vale? Y os voy a decir el porqué. Le ha puesto lo que es una esponja, espuma, como le queréis llamar, con un poquito de agua para que los animales pues estén ahí perfectos. Y aquí el problema que hay, que muchas veces intentamos naturalizar, como siempre es bueno, pero en este tipo de rana, si naturalizamos demasiado, si ponemos sustratos, por ejemplo, fibra de coco, son animales que son inmóviles, digamos, que están todo el rato en un sitio, defecan, hacen todas sus necesidades en esa zona, y por muy bien que tengas el terrario con, no sé, microfauna, eh, eh, todo lo que quieras, estos animales no se mueven de ahí y cogen muchísimas bacterias y muchas enfermedades por el hecho de que viven en un sitio muy húmedo en el cual no se mueven, y encima si le ponemos sustratos los cuales se llenan de gérmenes, o por decirlo de alguna manera, de bacterias, de como lo queramos llamar, ¿vale? Entonces hay tres, ¿vale?, maneras de montar o que monta la gente. Uno sería con esponja, el bueno, esponja. Luego sería como un bioactivo, que hemos dicho, colémbolos, todo lo que queráis, pero no vais a hacer que ese animal esté correctamente perfecto, digamos con fibra de coco, ¿vale? Y luego sería uno que sería todo con agua. Gente que solo les pone agua y ya está, serían las tres formas. Pero la mejor forma es esta que estáis viendo. Una pequeña zona acuática muy bajita de agua, porque son animales que no son grandes nadadores, se pueden ahogar y todo. Una esponja para que ellos, una vez que coman lo que sea, podemos limpiarla fácilmente para que no haya zonas donde pues se metan bacterias y otras serie de cosas y que puedan hacer que tengan patologías esos animales por no tener la limpieza que tienen que tener. Y entonces esto sería lo correcto. Si queréis tener una rana Pac-Man en buenas condiciones, tenerlas de esta manera. Tenerla con esponja, un poquito de agua y suficiente. Y luego me diréis, ostras, y a la hora de hibernar, ahí sí, cuando tienen que hibernar, que estos animales hibernan, entonces lo sacaremos de este habitáculo, lo pondremos, por ejemplo, en un tupper con fibra de coco, en ese caso sí, porque ya se esconderán debajo de esa fibra de coco para pasar el letargo, que sería la abrumación, y una vez que pasan de la abrumación, que pasan de esa hibernación, entonces los volvemos a poner aquí. Nos quitaremos problemas de impactación, de hongos, de un montón de cosas por tener montajes en condiciones. Me ha gustado mucho tal como lo tienes, y es un vídeo que lo tengo pendiente de cómo cuidar a este tipo de reptil, o sea, de este tipo de anfibio, en este caso la rana Pac-Man. Y nada, me ha gustado mucho todos los terrenos que he visto, todos los montajes, y nada, a seguir. Deciros, abajo os dejo el enlace, el correo electrónico para que me enviéis cualquier terrario que tengáis, lo que queráis. Ya veis que lo hacemos siempre bajo mi punto de vista, intentando pues eso, ayudar. Luego abajo la comunidad siempre también ayudará a decir cosas que pueden estar mejor o peor, pero siempre desde el máximo respeto, que es lo interesante de este, por lo menos en mi canal, eso, quiero el máximo respeto hacia los montajes y hacia todo. Un saludo a todos, nos vemos en otro vídeo y nada, suscribiros. Hasta luego, adiós, espero que os haya gustado.